Hola, 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 buenas, 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 buenas a todas y todos. Déjenme nomás prender aquí. ¿Quién creen que va a estar hoy con nosotros? ¿Quién creen que va a estar hoy con nosotros? ¿Quién creen que va a estar con nosotros? Vamos a ver. Ahí está ya. La estoy subiendo. Espérenme un segundo. Denme un segundo. Ya la invité. Y ya espero que se conecte. Ahí está. Bienvenida. Viri, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué gusto estar por acá. Saludos a todos, ¿cómo están? Igualmente para ti, Viri, un abrazo muy fuerte desde Grecia. No más como es la tradición aquí en mi espacio, dame un segundo para darles la entrada aquí a la gente. Una buena rolita aquí de Nikos Papazoglu, que es una súper rolata. Para que escuchen todos, porque nos estamos conectando por Telegram y nos conectamos por YouTube en vivo también. Ok, ok, perfecto. Déjame, invito a mis seguidores también. Por favor, diles. Buenas noches a todos, saludos, gusto de saludarles, saludos a todos desde Creta, en Grecia. Hoy la verdad es que estoy engalanadísimo porque tengo la oportunidad de platicar con una mujer que admiro, que respeto, eh, que la sigo y que es difícil no estar de acuerdo con ella. En realidad es que el algoritmo en las redes sociales termina siempre adelantándose a lo que nosotros queremos y a lo que no sabemos que queremos. Pero cuando uno lee a Viri Ríos, es difícil no saber, sobre todo cuando uno tiene pensamiento progresista, no saber de manera muy clara, primero con la claridad con la que habla, con los datos con los que se expresa y con la congruencia, en mi punto de vista, con la cual se maneja. El otro día, ¿te acuerdas? El tweet que puse me fue como en feria, pero bueno, a mí no me importa lo que pongo en las redes. Ya, sin mayor preámbulo, Viri, bienvenida, gracias. ¿Qué tal, Simón? Es un honor tenerte aquí. Contrario, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por tan generosas palabras. Estoy feliz de estar por aquí, veo cuántos seguidores tienes, es impresionante y yo también te sigo y frecuentemente leo tus tweets y la verdad es que me gusta mucho el ángulo que también tú estás llevando en tus redes sociales, en donde hablas de cómo podemos llevar a México a ser un país de clases medias, en donde hablas también sobre cómo algunos de nuestros ultramillonarios se han aprovechado de su situación de cercanía con el poder para pues crear una economía que solamente los beneficie a ellos mismos, ¿no? Esta Yes. economía que se le ha llamado neoliberalismo, pero que en realidad también se le podría llamar corrupción. Y que debemos cambiar y que las mejores, yo siempre digo, las mejores mentes de este país, Simón, deben estar pensando cuál va a ser ese nuevo modelo económico que vamos a abordar. Porque ese modelo económico no se llama comunismo, no se llama socialismo, no se llama neoliberalismo. Ese nuevo modelo económico se llama algo que vamos a crear juntos y que es nuevo. Así es. Pues nada, completamente de acuerdo con lo que dices, Viri. Quisiera empezar con un tema que no es directamente el que vamos a hablar, pero vi que te expresaste también de Cuba. Mucha gente con los sesgos cognitivos que tienen, con los sesgos de confirmación y con la enorme polarización y como ahora está de moda disfrazar la ignorancia de frivolidad, ya no leen y no procesan, Viri. Entonces siempre es consumir juicios antes de crear conciencia. Vi el tuit que pusiste sobre el tema del embargo. Mucha gente piensa que cuando criticamos al capitalismo estamos defendiendo al unísono al socialismo. No están entendiendo la dicotomía y la diferencia. ¿Qué opinas de estas mentes, sobre todo en los jóvenes, Viri, que se están plegando a este discurso polarizado y a la ausencia de conciencia? Y si puedes comentarle a la gente, y yo siempre digo, yo no tengo seguidores, tengo pensadores y tengo mentes que están pensando, diles a las mentes que nos escuchan cuál es tu punto de vista al respecto sobre este tema en lo particular y sobre todo con la polarización y caer en la trampa de la izquierda y de las derechas y de las falsas ideologías. ¿Qué opinas, Viri? Claro, me encanta que le llames falsa ideología porque creo que lo resume perfectamente, Simón.
El problema es que si tú eres de derecha, tú crees que Cuba es un ejemplo del fracaso y una dictadura y que todo eso se dio porque Cuba es socialista. Y si tú eres de izquierda, tú piensas que Cuba en realidad hubiera sido un gran éxito de no ser porque se incluyeron bloqueos y embargos por parte de Estados Unidos. Y la realidad, como en todo, Simón, pues está muy en medio. Y la realidad es que ambas posturas tienen pues cosas positivas y cosas negativas. En lo personal, yo creo que no podemos negar el efecto brutal que ha tenido las sanciones y los embargos que se han hecho por parte de Estados Unidos hacia Cuba. Eso no Ajá. quiere decir que Cuba no puede pues comerciar con otros países, pero quiere decir que perdió acceso a quien sería su principal mercado. En este caso, pues siendo Cuba un país tan cercano con Estados Unidos, tan cercano con Miami, por ejemplo, podría estar perfectamente comerciando con Estados Unidos. No solo eso, sino que de manera también vedada, surrecticia, se ha pues impedido que otros países tengan también tratados comerciales con Cuba. Esa es la razón por la cual nosotros, por ejemplo, no vemos un tratado comercial fuerte entre México y Cuba o entre Cuba y otros países latinoamericanos. Y esa es la razón por la cual terminan ellos comerciando principalmente con otros países que están en contra de las políticas internacionales de Estados Unidos, como son Venezuela o Rusia, ¿no? O con economías muy pequeñas. Entonces está por un lado el problema grave que se creó del embargo. Nosotros no tenemos contrafactual. En la economía le llamamos contrafactual a un fenómeno en el que podríamos evaluar, digamos, de dos maneras, con o sin el efecto, ¿no? Correcto. Entonces, el efecto en este caso, con o sin el shock, ¿no? El shock en este caso sería el embargo, ¿no? Entonces nosotros no sabemos cómo sería una Cuba sin el embargo. Y no sabemos cómo sería un socialismo sin sus bloqueos, sin los Sí. bloqueos que han hecho los países capitalistas a este modo económico. De hecho, yo creo, y esta era parte de mi tweet, yo creo que ningún modelo económico, no importa cuál, ningún modelo económico hubiera sido exitoso si hubiera enfrentado los mismos embargos y los mismos bloqueos que ha enfrentado Cuba. Entonces, pues yo creo que más bien va por ahí, ¿no? Va por ahí de intentar entender las complejidades. Claro que las redes sociales a veces no son lugar de complejidad, entonces la gente, sí, la gente cree que estás defendiendo a Cuba, pero pues no, no, o sea, Cuba es una dictadura, nadie lo va a negar. Ah, école, école. A ver, ¿puedes repetir, por favor, lo que acabas de decir? Cuba Sí. es una dictadura. No estamos defendiendo un tema político. Estamos hablando de un sesgo absolutamente que tiene efectos económicos, sociales y de desarrollo humano. Completamente. Y también creo que no hay que negar el hecho de que Cuba, a pesar de todos los problemas económicos que ha tenido, ha logrado tener, por ejemplo, un sistema de salud que es superior al de muchos países latinoamericanos. Pues es Y justamente, perdón que te interrumpa, ese es el tema al cual yo me refería y me encantaría que nos platicaras cómo puede ser en un ecosistema en donde no hay libertades políticas, en donde no hay libertad de desarrollo económico, el índice de desarrollo humano, pues tiene un crecimiento marginal, pero ¿por qué si tienen este tipo de avances, Viri? ¿Cuál es la razón? bueno, la razón es que tienen un Estado que tiene recursos para proveer servicios públicos. Y la razón también es que muchos de los otros países han claudicado de buscar esos recursos. ¿Por qué? Porque han preferido darle privilegios a los millonarios y a los ultramillonarios para que no paguen su parte proporcional de los impuestos. Si nosotros vemos, por ejemplo, hace poco me encantó el altercado que tuviste con Salinas Pliego, ¿no? ¿Te acuerdas? Y el señor nos mostraba su declaración patrimonial en donde, si bien recuerdo, se mostraba que él había pagado una tasa total del 18%, ya su tasa de impuestos había sido del 18%. Eso es menos de lo que paga la clase media en México. La clase Totalmente. media en México paga al menos el 21% de sus impuestos en ISR y si le agregas la seguridad social, paga más que eso. Y si le agregas el IVA, más todavía, ¿no? Correcto. Entonces, el gran problema es que muchos de los estados capitalistas actuales han claudicado en proveer servicios públicos porque se han ido a la cama con los poderosos y con los millonarios. Qué gran punto, qué gran punto. Viri, bueno,
Finalmente, para hablar de nuestro tema y cerrar ya con el asunto de Cuba, ¿por qué esta hipocresía institucional, sobre todo de Estados Unidos y de algunos otros países, en donde tú imagínate si Estados Unidos, que lo ha intentado en muchas ocasiones, querer generar un cerco económico a China, a la República Popular China, China incluso tuvo que hacer su propia institucionalidad internacional desde lo que es el ASEAN, lo que es la ruta de la franja de la ruta, su propio sistema prácticamente de desarrollo de infraestructura y su propio sistema financiero hasta llegar al tema de la criptomoneda y el yuan. ¿Cuál es el punto de vista que te merece esta hipocresía en donde a China, que es un país que ejerce una dictadura absoluta, incluso peor en cuanto a derechos humanos que Cuba, y por qué no dicen ni pío? Es decir, ¿por qué no hay un tema en donde el mundo entero se esté manifestando contra el capitalismo de Estado chino y contra la partidocracia, de manera particular el Partido Comunista? ¿En dónde se perdió esta falsedad del marketing y qué dirías sobre este tema? Claro, Simón, pues yo creo que tiene que ver con la disparidad de poder en la que se encuentra Cuba comparado con el gran poder que tiene China. No tenemos que olvidar que China es uno de los principales proveedores de manufactura para Estados Unidos. Es Correcto. de hecho su segundo socio comercial más importante después de México. México es el primero a partir del año pasado. Y por ello, pues a Estados Unidos no le conviene en este caso, a pesar de que es una dictadura, como tú mencionas, muy fuerte, no le conviene sancionarlos, porque al sancionarlos se sancionarían a sí mismos en realidad, ¿no? Porque exacto. Entonces, esa es la hipocresía de las relaciones internacionales, no de hoy, no de Estados Unidos, sino genéricas, ¿no? Te pongo otro ejemplo. ¿Quién está diciendo algo de lo que está pasando con Daniel Ortega en Nicaragua? ¡Claro! O sea, eso, a ver, ¿por qué no está eso en todos lados en los periódicos cuando sabemos que tiene a periodistas desaparecidos, cuando el señor se ha convertido en un dictador, digamos que como Fidel Castro en sus peores días? Correcto. ¿Y dónde están las personas que están defendiendo la democracia? ¿Dónde están cuando estamos hablando de Nicaragua, no? Yo creo que como borregos a hablar nomás de la dictadura de Cuba. Claro, y no vamos a defender ninguna dictadura, pero el chiste aquí es pues tener calidad moral, ¿no? Para que podamos criticar con la misma navaja y con la misma medida a todos los países del mundo. Así es, absolutamente. Pues nada, yo creo que en este caso no traemos ni tú ni yo sesgo de confirmación, simplemente creo que tenemos puntos equidistantes en lo que estamos diciendo. También no dicen ni pío de Haití, en fin, de todo lo que tiene que ver con el ecosistema de Centroamérica. Viri, vamos a pasar al tema por el cual me gustó mucho y te pedí que participaras en la reunión. El mundo, con esta hipocresía económica, ha financiado de manera permanente la desigualdad y ha orientado de manera muy clara el sesgo en contra de las clases medias. Uno de los temas más importantes es que el capitalismo todos los días nos está vendiendo que fabrica riqueza, que produce desarrollo y que la desigualdad es un tema normalizado y que el pobre es pobre porque quiere y porque no se esfuerza. ¿Qué sucede cuando un país como México, Viri, que tiene una tasa de recaudación promedio 14% del Producto Interno Bruto y las tasas promedio en América Latina le corresponden un 20%? ¿Qué pasa con un país como México, enormemente endeudado, en donde la inversión pública en 2018, Viri, era del 3.3%, el endeudamiento, las políticas erróneas de política fiscal y de política monetaria han hecho que baje la inversión pública del 3.3 a casi el 2,5%, y que ahora dependamos del gran motor de la inversión privada, casi el 40%, para financiar el desarrollo de México? Frente a esa realidad, Viri, ¿qué pasa con el impuesto a las multinacionales
y cómo afecta al desarrollo de México y a las clases medias y sobre todo al desarrollo de la infraestructura de nuestro país. Claro, bueno, te cuento un poquito. Primero déjame dar un poco de contexto Por respecto a favor. qué es el impuesto de las multinacionales, cómo surgió, y luego te quiero contar a ti y al auditorio cuál es mi punto de vista respecto a este impuesto y qué es lo que creo que se debió haber hecho en vez de este impuesto. Entonces, Por primero, favor. el impuesto empieza como una idea del G7. Bueno, de hecho empieza como una idea de Estados Unidos y posteriormente transita a ser una idea abanderada por todo el G7, es decir, los 7 países más ricos y poderosos del mundo. El G7 hace una propuesta respecto a un impuesto mínimo, le llaman un impuesto corporativo mínimo del 15%, que aplicaría a todas las multinacionales. ¿Esto para qué? Para evitar casos como pues empresas, por ejemplo, que han ido a producir a Irlanda, en donde el impuesto es del 12.5%, o la existencia de algunas otras empresas en paraísos fiscales, como, no sé, Bahamas, las Islas Caimán, todo lo que constantemente vemos en escándalos mediáticos como los Panama Papers, ¿no? Correcto. Implementan este impuesto del 15% junto con otras medidas interesantes, por ejemplo, un impuesto que se va a cobrar a las empresas digitales y lo proponen al G20, pero se lo proponen, es decir, a este grupo un poquito más ampliado de países poderosos en donde ya está México, lo proponen al G20, pero lo proponen ya como un tómalo o déjalo, ¿no? O sea, no va a haber una discusión más amplia Una respecto dádiva. a sí, o sea, ¿te gusta así o no? Punto. No puedes tú discutir, no puedes traer tus nuevas ideas, etcétera. Y entonces México termina aceptando este impuesto del 15% y al aceptarlo el G20, pues ya transita a ser aceptado por, hasta el día de hoy, 132 economías. El impuesto se va a imponer en 2023, a partir de 2023, y bueno, tiene la intención de evitar los paraísos fiscales. Ahora, todo esto pues suena muy bien, ¿no? Como que de entrada dices, qué bueno que ya no va a haber paraísos fiscales. Pero el problema es que, y aquí va mi crítica, que era mi segundo punto, el problema es que el impuesto es demasiado bajo, porque al haberlo fijado en 15%, lo fijaron en realidad por debajo del promedio de los países del G20 y del G7. Estos países, por ejemplo, tienen tasas del 26%. Entonces, en realidad, ¿qué hicieron? Pues en realidad se hicieron un favor, porque Ajá. este impuesto va a ser menor, van a existir ahora incentivos para que todo el resto de las economías los bajen, y pues Ajá. nos vendieron como pues una idea que Atole con el dedo. aparentaba, total atole con el dedo, porque aparentaba ser un impuesto muy progresista, cuando en realidad pues fue una protección hacia las compañías que probablemente querían pagar menos. Ajá. México, por ejemplo, tiene un impuesto corporativo del 30%, el ISR de empresas. Entonces, Ajá. este impuesto está a la mitad de la tabla de lo que México hoy en día está cobrando. Entonces, México queda mal parado. En realidad, y eso es parte de lo que yo escribía en una columna que publiqué en la revista Expansión, yo creo que México debió haber votado que no, como lo hicieron muchos otros países. Por ejemplo, Singapur votó que no. Y la razón por la cual muchos países votaron que no es justo porque este impuesto, pues en realidad no era suficientemente alto. ¿Qué se debió haber hecho? Bueno, se debió Esa es haber la puesto un pregunta. ¿Qué se impuesto, debía haber hecho, Viri? se debió haber puesto, yo creo que debieron haber tenido pues pantalones, ¿no, Simón? Porque este era un momento histórico, con la pandemia, con la enorme necesidad de gasto público para hospitales, para vacunas. Este era el momento para poner un impuesto que fuera de al menos el promedio mundial, que es del 26%, y además agregar probablemente un impuesto a la riqueza, en donde los billonarios, todos los cuales, o la gran mayoría, viven en el G7, pudieran contribuir con la generación de un mundo más redistributivo y con los costos de la pandemia por medio de un impuesto a sus riquezas. Un impuesto mínimo, si quieres del 0.5% de su riqueza, pero con eso tendríamos recursos para, por ejemplo, pues vacunar a la totalidad del continente africano. No pasó. No pasó porque pusieron sus intereses por encima. Y creo que es muy importante que todos nos demos cuenta, también aquí tus seguidores y las personas, que no, realmente este impuesto no es histórico. Este impuesto es atole con el dedo. Estoy platicando con Viri Ríos. Viri es columnista del New York Times, escribe en Expansión, una revista de perspectiva económica de México. Viri habla de economía, habla de desarrollo humano.
En fin, y está próxima a publicar, si me permites compartirlo, un libro que justamente tiene que hablar, tú dices si quieres decir el título, pero es un Lo libro que estamos va pensando. a dar... ¿Mandé? Estamos pensando el título todavía. Está pensando bien el título y me compartió ahí un par de ideas. Pero bueno, viene un libro que va a simbrar a la hipocresía del establishment en México y en América Latina. Se los recomiendo mucho. Es un libro que va a publicar Grijalbo, una editorial muy reconocida. Y celebro, la verdad, el poder conversar con Viri. Viri siempre tiene puntos de vista que encuentran y que, como es tan clara, no le gustan a los extremistas el que hable con claridad y el que diga y el que mencione datos, porque cuando ella, como es congruente, molesta y choca. Entonces, llegué a su cuenta cuando normalmente la leo y observé justamente lo que ahora Viri está mencionando. Este impuesto a las multinacionales es un impuesto que es, en términos reales, a tole con el dedo. Vuelvo a la pregunta, Viri. Cuando un país como México tiene ya tasas en donde la dependencia por la inversión privada es del 40%, y tú y yo sabemos que esa inversión nomás no va a llegar, no se va a dar esa inversión, porque ya es un juego en donde le prometan al presidente de México y el presidente dice que sí y firman acuerdos y nada más no hay ninguna inversión. ¿Qué hacer para apoyar a las clases medias, que es el sector más olvidado en estos, yo creo, en la pandemia? Porque yo creo que tú y yo coincidimos que por el bien de todos, claro que primero los pobres, pero los pobres de antes, Viri, no los pobres nuevos que se están fabricando. Bueno, no sé si estás de acuerdo con este silogismo que estoy mencionando, esta idea, este planteamiento. A mí me preocupa poderosamente la nueva pobreza que se está creando. ¿Por qué las multinacionales y por qué México no sigue hacia una reforma de progresividad fiscal? ¿Y por qué no cobrarle más a los ricos cuando se están perdiendo miles y miles y miles de personas en la nueva pobreza? ¿Qué opinas, Viri? Bueno, yo diría dos cosas que podemos hacer para aterrizarlo en algo que podamos comenzar a demandar como sociedad de manera concreta y que nos escuche no solamente el gobierno mexicano, sino los gobiernos latinoamericanos del mundo. Correcto. Yo diría dos cosas. Una tiene que ver con cómo cobramos los impuestos. La mayor parte de los impuestos se cobran al consumo. En México, por ejemplo, y en muchos países latinoamericanos. El ejemplo en México es el IVA, en Estados Unidos se llama el VAT. Y esos impuestos, pues, tienden a ser un tanto regresivos, es decir, afectan más a las personas de clase media y de clase baja, porque como proporción de tu ingreso terminas pagando más IVA. Entonces, un multimillonario que solamente puede consumir el 1% de todo el dinero que gana porque gana demasiado, pues solamente va a pagar IVA por ese 1%. Mientras que una persona pobre que vive al día, que vive cada quincena, pues entonces al final de la quincena se consumió todo su cheque y pagó impuestos al IVA por todo su cheque. Estos impuestos son efectivos, son fáciles de cobrar, pero no son justos. Debemos transitar hacia impuestos en donde se le cobre más desde el ingreso a las personas que más tienen. En el caso de México es el ISR, ¿no? En el caso de otros países es el income tax. Entonces, estos impuestos deben ser además radicalmente progresivos. Y yo digo radicalmente progresivos porque lo que tenemos es progresivo, pero muy poquito. Te pongo un ejemplo. Ahorita, el 10% más rico de México concentra más o menos el 50% de todo el ingreso del país. ¿Puedes repetir eso, por favor, ese dato? El 10% más rico concentra más o menos la mitad de todo el ingreso del país en México. Pero no pagan la mitad de los impuestos, pagan menos. Correcto. Ellos deberían pagar al menos la mitad de los impuestos, al menos, porque si queremos una redistribución debería ser más. Pero la realidad es que quien termina pagando más impuestos de lo que debería son las clases medias, casi todo el tiempo. Entonces, eso se tiene que arreglar mediante cómo pagamos impuestos y qué tipo de impuestos pagamos. Y la segunda, que no tiene nada que ver con impuestos y que no tiene nada que ver, de hecho, con cuestiones fiscales, es la competencia.
Hay un gravísimo problema en la economía mexicana en el cual un puñado de empresas se han consolidado como los grandes proveedores de todo lo que compramos. Los El pan, oligopolios. los oligopolios. El pan se lo compras a una o dos empresas, el teléfono se lo compras a una o dos empresas, etcétera, ¿no? Todo. Y entonces eso hace que las cosas sean más caras. Yo justo ahorita estaba terminando uno de los capítulos de mi libro y voy a hacer un comercial porque uno de los capítulos se llama El negocio es vender caro. Y habla de cómo en México hay sobreprecios en casi todos los productos. ¡Qué maravilla! Y precisamente lo hay porque hay muy poca competencia. Entonces, nuestros salarios, mis estimados que provienen de estadísticas que yo hice con modelos econométricos, muestran que nuestros salarios nos podrían alcanzar para comprar 8% más si no hubiera monopolio, Simón. Es decir, perdón que te interrumpa, quiere decir que esto que nos han educado y que nos han dicho que el poder adquisitivo está cayendo por la inflación, más que tener un efecto monetario, tiene que ver con un tema de concentración económica y de nulidad en competencia económica, ¿es correcto? Es correcto. El negocio de las grandes empresas es vendernos caro y además de todo, como dijo alguien ahorita en el chat, no pagar impuestos por ello. Claro. Entonces, imagínate, ya quisiéramos nosotros como clase media poder cobrar el doble o el triple de lo que nos pagan de sueldos y además no pagar impuestos, imagínate, o sea, eso es el abuso sistematizado en el cual el sistema fiscal y el sistema de competencia y económico ha favorecido a unas cuantas empresas, en detrimento además de los grandes y más importantes empresarios de este país, que son los empresarios pequeños y medianos. El empresario pequeño y mediano de México admira a estos grandes corporativos, pero no los debemos admirar, Simón. Debemos verlos como lo que son. Estos grandes corporativos lo que han hecho ha sido aprovecharse de sus consumidores, monopolizar los mercados e impedir que los pequeños negocios crezcan. Te voy a poner un último ejemplo porque ya me eché como gorda en tobogán para decirte todo esto. Déjame decirle a la gente que se está conectando. Estoy platicando con Viri Ríos y Viri nos acaba de decir algo genial. Hay un impuesto fantasma, un impuesto oculto para gran parte de la población que proviene de la ausencia de competitividad, de ausencia de competencia, de concentración económica, y eso cuantificado de manera econométrica por Viri le da un 9% de impuesto disfrazado que la gente está terminando pagando de productos más caros por la ausencia de competitividad. Perdón, Viri, por favor, el segundo tema. Correcto, Simón. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer como consumidores es demandar que exista un verdadero capitalismo competitivo. ¡Eso! Porque lo que tenemos ¡Bravo! no es eso. ¡Bravo! Entonces, por eso a mí me da risa los que dicen, ay, tú defiendes a Cuba, porque no te gusta el capitalismo. Yo, ¿cuál capitalismo? ¡Bravo! ¿Dónde está? Preséntenmelo. Porque yo no lo conozco. No, bueno, Viri, no te puedo dar un abrazo porque estoy lejos, pero por favor vuelve a repetir lo que acabas de decir. Sí, bueno, cuando la gente me pregunta, ¿dónde está? ¿Por qué? Ay, ya se me olvidó porque te lo estaba diciendo del corazón, pero... Te doy 2 abrazos. Es que sí, se me olvidó porque me salió del corazón, pero es verdad, o sea, el capitalismo, ¿cuál? ¿Dónde está? O sea, que nos lo presenten, porque lo que vivimos en México y en los grandes países de Latinoamérica es la monopolización de la economía y además hay propaganda, ¿no? En donde nos dicen, no, tú tienes que admirar a estas grandes empresas. No, esas grandes empresas no son admirables. Admirable es el empresario mediano y el empresario pequeño que pagando tasas proporcionalmente más altas de impuestos que Walmart ha logrado sobrevivir siendo su proveedor. Y esto es a lo que iba. Por ejemplo, hay un gran problema en México, Simón, que se arregla de volada, yo creo, si nos organizamos y nos ponemos de acuerdo todos los ciudadanos. Y es el siguiente. Las grandes empresas son muy malas con sus proveedores y les pagan a veces hasta 180 días después de haber adquirido la mercancía. Claro. Y eso está ahogando a la empresa pequeña y a la empresa mediana. Los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo. En Europa, por ejemplo, en España, esto está regulado.
En España está regulado para que no te puedan dejar de pagar me parece que es en más de 90 días. Lo cual, bueno, es suficiente, son 3 meses, ¿no? Y además hay una banca que opera de manera más competitiva y que te da crédito como empresario pequeño a tasas mucho más accesibles. Aquí no, aquí ni hay banca que te dé crédito a tasas accesibles y además te jinetean los pagos por hasta 180 días, ¿no? Entonces debemos nosotros demandar que esto se regule, porque la razón por la cual la empresa pequeña vive con el pie en el cuello es justo porque no alcanza ni siquiera a ver sus flujos de retorno, ¿no? Les cuesta mucho trabajo. Y es justamente como los grandes oligopolios, las grandes multinacionales, los Walmarts, los Bimbos, terminan ahorcando a las pymes porque simplemente en el ritmo de tus cuentas por pagar frente a tus cuentas por cobrar, no hay una correlación lógica y absolutamente lo que mata a las empresas no es la falta de activos. Lo que las termina matando, estarás de acuerdo, es que no tienen idea y además no saben administrar y terminan siendo manipulados sus flujos de efectivo. Y eso es lo que en términos reales, en una competencia perfecta en donde teóricamente hay capitalismo, esto es lo que en realidad está generando la mortandad de las pequeñas empresas y de las pymes. Si a eso le sumas lo que acabas de mencionar, Viri nos acaba de hablar de un impuesto disfrazado, de que por la propia concentración económica hay un aumento inflacionario indirecto en cuanto a los precios, es otro costo que tienen que pagar las pymes y otro costo que se traslada al consumidor directo. Entonces, Viri, ¿dónde está el capitalismo? Como tú dices, que nos lo presente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué esa defensa férrea entonces de los intereses? ¿Será que en realidad todos estos estanduperos y este sistema de comunicación está hecho para que la gente no abra los ojos y no observe lo que tú estás mencionando aquí? ¿Qué está pasando, Viri? Pues yo creo que hay mucho conflicto de interés. La realidad es que quien paga las cuentas en un país tan pequeño como México, en donde hay muy pocos negocios grandes con capacidad de flujo, pues quien paga las cuentas son siempre los grandes negocios. Y cuando tú empiezas a ver en dónde están los patrocinios de estas personas o en dónde trabajan estas personas, pues te empiezas a dar cuenta de que pues en muchas ocasiones sus salarios dependen directamente de alguno de los miembros del Consejo Coordinador Empresarial o de alguno de los grandes empresarios de México de manera directa o indirecta. Yo tengo un gran privilegio, que es que yo no trabajo prácticamente para empresas mexicanas. Yo doy mis clases, como tú sabes, Simón, en Harvard, entonces pues es completamente fuera de México. También trabajo con el New York Times, que no depende ya más. Hubo un tiempo en que sí, un socio mayoritario fue Carlos Slim, pero ya no más. Y también trabajo para El País, que es un periódico español. Entonces, esto me da pues mucha capacidad para hablar y para poder ser muy independiente en la forma en la cual yo analizo este país. Lamentablemente, eso no pasa en muchas personas y en otras tantas, pues simplemente es que la información no se conoce. Yo creo ¿Te que da miedo hacer análisis real de México, Viri? No, me da gusto. O sea, yo no podría hacer análisis de otra manera. O sea, si yo no pudiera hacer este tipo de análisis, pues habría otra cosa, ¿sabes? Habría ¿Te un han amenazado en restaurante. algún momento? ¿Te han impedido que te expreses? No los medios. ¿Has recibido, olvidémonos ahorita de las redes, que eso es ya un fenómeno en donde psicológicamente nos quieren afectar, pero ¿te han intentado persuadir para que dejes de hacer lo que haces? No, la verdad es que no. Yo creo que todavía hay, creo que, no sé, no operan de esa manera. Creo que operan de maneras distintas. Operan, por ejemplo, no queriéndote invitar a los grandes programas de opinión de las televisoras, operan, ¿sabes? Pero no hay tanto amenazas, o al menos yo todavía no las he recibido. Ahora, Correcto. esto no quiere decir, ay, me desconecté un segundo. Ahí está ya. Pero esto no quiere decir, y quiero acotarlo muy bien porque no quiero que se malinterprete, esto no quiere decir que estamos en contra de la generación de riqueza o de las grandes empresas. Bravo. A ver, estamos muy a favor. Yo lo que quiero de México es que haya muchos ricos, muchos, enorme cantidad de ricos. El problema es que hay muy poquitos. Y el problema es que esos poquitos no compiten.
Y esos poquitos son ricos en gran medida porque se han aprovechado de un sistema legal, fiscal y de negocios que los ha favorecido. Entonces, no, al contrario, muchas veces me dicen, es que tú estás en contra de la empresa. No, yo estoy a favor. Quien está en contra son los grandes monopolios y hay que llamarlos por su nombre. Completamente de acuerdo, Viri. La siguiente pregunta que te quiero hacer es, Viri, si tú fueras presidente de México, ¿qué harías con los ingresos que se van a recaudar en 2023 sobre el 15% a las multinacionales? ¿En qué los utilizarías? Bueno, yo los utilizaría en un programa enormemente ambicioso y sin precedentes para entrenar a nuestros empresarios pequeños y medianos. Porque nosotros tenemos que entrenar a nuestros empresarios para que sepan hacer negocios, para que catapulten sus innovaciones y para que no solamente vendan dentro de México, sino a todo el mundo. Porque nosotros somos un país que tiene una vocación exportadora única en el mundo por el simple hecho de estar abajo, inmediatamente abajo de la que hoy es la principal potencia económica del mundo, que es Estados Unidos. Entonces yo quiero ver un país en donde nuestros empresarios no dependan, Simón, de tener que venderle nada más a Walmart, nada más al Palacio. A ser proveedores, no desarrolladores. Exacto. Exacto. Entonces pero para que esto suceda, siempre nos dicen, es que hay que educarte. No se trata de ir más a la escuela, ¿eh? Eso no se trata de ir más a la escuela. Eso, ay. Dilo otra vez, por favor. Harvard, y te puedo decir que no se trata de ir más a la escuela. Se trata de saber, se trata del entrenamiento para saber en tu negocio hacer lo mejor que tú puedas hacer y venderle a la mejor persona que te vaya a pagar al precio más alto posible. Y eso haría yo con el gobierno, porque el gobierno debe dejar de ser, mira, los programas sociales son muy necesarios. Yo creo que también hay que ampliarlos, hay que darle mucho más dinero a la gente, mucho más servicios de salud y de educación, becas. Yo estoy a favor de todos los programas sociales, todos. Pero el programa social número 1 que más nos falta es un programa para que las empresas en México crezcan y compitan. Correcto, porque esto lo que haría... Exacto. Esto lo que haría justamente es democratizar las fuentes de la riqueza, producir más empresas. No queremos que haya pobreza, al contrario, como dice Viri, queremos que haya más riqueza, pero de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Viri, mi siguiente pregunta, y deleitándome, es increíble escucharte. Cuando tú tienes y haces análisis tanto en econometría, pero sobre todo cuando tú, de manera muy particular, haces política pública, ¿en dónde observas el mayor efecto multiplicador en la aplicación de cualquier impuesto? Vamos a llamar, en términos generales, los impuestos. ¿En dónde la política fiscal, a la hora de hacer el gasto, la inversión pública, en qué área o en qué sector de la economía se ve más beneficiado y hay mayor efecto multiplicador, que va en correlación a la pregunta anterior? Claro, bueno, yo creo que depende mucho de a quién queramos impulsar, ¿no? O sea, no hay una respuesta única a tu pregunta, porque si lo hubiera, todos los países serían ricos porque todos sabríamos en qué invertir el dinero de los impuestos. Pero yo creo que para un país como México hay 3 grandes áreas, Simón. La primera, ya la mencioné, es un entrenamiento radicalmente único e innovador para las empresas, para que las empresas pequeñas y medianas puedan crecer y para que puedan vender fuera de México y dejen de depender de estos proveedores abusivos que tenemos dentro de México y de los monopolios. La segunda, Simón, yo creo que sí hay una necesidad urgente de mejorar los procesos logísticos en México. En México no tenemos suficientes carreteras, no tenemos suficientes aeropuertos, no tenemos suficientes puertos y los que tenemos no funcionan bien. Y eso hace que México pierda mucho de su potencial productivo porque, pues, por ejemplo, mucha producción que podría pasar por el Istmo de Tehuantepec, pues termina yéndose a pasar por el Canal de Panamá. Correcto. México tendría, por ejemplo, que invertir una cantidad muy importante, nuevamente sin precedentes, en los puertos, por ejemplo, en Mazatlán, para que se pudieran introducir ahí muchos de los bienes que vienen desde Asia hacia los mercados tanto de México como de Estados Unidos y convertirnos nosotros en el proveedor logístico más importante de Estados Unidos.
Nosotros ya somos ese proveedor, te voy a hacer una acotación, Simón. Lo somos en las drogas, en la cocaína. Los narcotraficantes son los proveedores logísticos número 1 de Estados Unidos. Gran y lo punto. han sido desde los años 90. Gran punto. Esos cuates han tenido pues su visión y sus incentivos, ¿no? Pero nosotros debemos cambiar. Debemos nosotros impulsar a que los negocios legales tengan esa capacidad, ¿sabes? O sea, yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera sido del Chapo Guzmán si hubiera tenido la oportunidad? Pues muy probablemente hubiera sido un gran empresario del país, un gran empresario, porque se necesita cierto nivel de inteligencia para poder llevar una industria ilegal de esa cantidad. Y esa es la gran tragedia de nuestro país, que sin oportunidad nuestros jóvenes no están yendo por el camino legal de abrir empresas que triunfen, sino que se están sintiendo más y más atraídos también hacia el crimen organizado. Y esa es el desarrollo territorial que México tendría que tener y la organización territorial para el desarrollo que México tendría que tener, sí la tiene, pero rumbo a la impunidad y no para el desarrollo de cadenas productivas, sino para el desarrollo de cadenas delictivas. Es lo que estás diciendo, ¿no? Correcto. Y eso pues nos ha llevado al país que tenemos, ¿no? Con estas altísimas tasas de violencia, etcétera. Entonces, ese sería el segundo punto, una inversión logística sin precedentes. Entiendo. Y entonces, si ya estamos de acuerdo tú y yo que necesitamos intensificar la competencia y la competitividad, que no es lo mismo competencia que competitividad, ¿qué hacemos con la COFESE? ¿Qué hacemos con la Comisión Federal de Competencia Económica? ¿Cómo impulsamos y cómo aumentamos la competencia y la competitividad? ¿Qué le pasa a ese dinosaurio o a esa organización? ¿Cómo aumentamos la competitividad de México, Willy? Claro, bueno, yo diría dos cosas muy importantes para COFESE. La primera es que COFESE no tiene los recursos ni la capacidad para ahorita analizar suficientemente la ley. Entonces se la pasa tomando casos, pero son casos chiquitos. Ay, mi perro ya se puso aquí. No, dale. Es lo más importante. Espérame, Sí. Aquí la espontaneidad es lo mejor. Tú dale, tú tranquila. Pero entonces les decía, pasa que la COFESE no tiene la capacidad ahorita para poder atender problemas legales que se dan a nivel Estado. Entonces, por ejemplo, muchas de las legislaciones que impiden la competencia, Simón, no existen, no son legislaciones federales, son legislaciones estatales. Entonces, eso... Si quieres, me paro y atiende a tu perrito. No, ya lo atendieron, ya. Es lo más importante. Ya me ayudaron. Pero... Okay. Amo a los perritos. Ay, sí. ¿Qué perrito tienes? Tengo un pitbull. Ay, qué padre. Pitbull, pero me llegó y lo adopté y es un amor. Qué maravilla. Perdón, sigue, continúa. Entonces, la COFESE tiene que atender legislación legal y para eso necesita más recursos, ¿no? Y la segunda es un cambio legal. Mira, te voy a decir qué es lo que sucede en México. Lo que sucede en México es que el estándar de la prueba para probar que alguien... Si puedes subir un poquito la voz para que te oigan bien, ahí está. El estándar de la prueba para que alguien pruebe que hay un monopolio en México es muy alto. Entonces, en Estados Unidos, casos de monopolio que son sancionados y que le cuestan millones de dólares a las empresas, en México ni siquiera terminan siendo llevados a los tribunales. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. De fondo tiene que cambiar la ley para que sea más fácil irnos en contra de los monopolios. Mira, Biden la semana pasada, ¿te acuerdas que Biden dijo, yo me voy a ir con todo en contra de los monopolios? Y tuiteó, porque un capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación. ¿Te acuerdas? Sí, lo dijo antier. Bueno, pues en México ya quisiéramos tener la ley que hoy tiene Estados Unidos y ni siquiera soñamos con poder tener una ley tan buena como la que Estados Unidos actualmente está diseñando. Entonces, pues hay que cambiarlo de ley, hay que cambiarlo de raíz. Viri, ¿México de verdad ha sido neoliberal o ha tenido o ha sido una economía totalmente centralizada y de closet? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo diría que sí y que no, Simón. Mira,
sí ha sido neoliberal porque el Estado sí es muy pequeño. Como tú mencionabas al inicio de nuestra plática, México recauda más o menos 14 puntos del PIB, lo cual significa en términos reales que México recauda menos dinero que las Bahamas. Y las Bahamas es un paraíso fiscal. ¿Escucharon lo que acaba de decir Viri? México recauda menos dinero que las Bahamas. ¿Escucharon? Perdón, Viri. Entonces, sí, somos un paraíso fiscal secreto, ¿no? Como escondido, nadie sabe. El gran secreto de México es que es un paraíso fiscal. Entonces, eso es muy neoliberal, porque sin recursos, pues no se puede hacer nada de lo que hicimos de lo que dijimos anteriormente, ¿no? Pero, por el otro lado, cuando se trata de, o sea, el neoliberalismo a mi compadre, ¿no? Pero a mí no, eso, o sea, entonces, así han operado nuestros grandes empresarios, ¿no? O sea, el neoliberalismo a la gente, a los servicios públicos, a las clases medias, pero a ellos, a los ricos, la protección del Estado, a ellos, a los ricos, la centralización. Entonces, pues ese es el, pues, ¿sabes? La hipocresía. Correcto. Llegamos al punto de la charla que es, para mí, en lo particular, digo, bueno, todo me ha deleitado, pero para mí esto, lo que viene y lo que te voy a preguntar es de lo más interesante, porque yo no me formé como un economista, pero he estudiado más economía que muchos economistas en la maestría, en parte del doctorado, etcétera. Y a mí me ha interesado mucho estudiar el fenómeno de los salarios y su relación con la política monetaria. El otro día hacía un silogismo, y esta es la pregunta hacia donde te quiero compartir, que si tú te das cuenta, lo que hace, y con esto empiezo como preámbulo de la pregunta, Viri, entre más competencia de la oferta de mano de obra en el mundo, cuando hay un aumento en la oferta agregada de mano de obra, lo que termina sucediendo es que evidentemente los salarios van cayendo. Dejemos ahorita la plusvalía en temas nada más de salario nominal y de salario, bueno, también vamos a meter la parte real, el salario real y el salario nominal. Lo que está sucediendo es, en el capitalismo nos dicen que lo más importante es generar productividad, porque la productividad es lo que genera y lo que detona desarrollo económico. ¿Qué pasa cuando tú incentivas permanentemente el aumento, la modificación de la oferta de la mano de obra, aumentas más manos en la economía, baja de manera cuantitativa los salarios, y en términos prácticos y reales, cuando los salarios no solamente disminuyen nominal y realmente, tu poder adquisitivo le sigue la misma suerte o sigue teóricamente la misma proporción. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, bueno, correcto. Cuando tú te volteas del otro lado de la economía y tú dices, bueno, ese trabajador que está viendo pauperizado su salario, su ingreso, su plusvalía, pues tiene que consumir, tiene que gastar. Y el gap, la diferencia que tenía ese salario remunerador, ese salario que le alcanzaba para comprar en un mes una canasta dada, ahora esa canasta dada la tiene que comprar con 3 meses de salario. Es decir, el poder adquisitivo está destrozado. Entonces, ¿qué sucede, Viri? Los productores, las empresas dicen, yo no puedo producir lo que antes producía porque hay menos demanda agregada, porque aumenté la oferta agregada de los salarios. ¿Me explico el oxímoron y la tontería y la locura de la economía, la esquizofrenia? Sí. ¿Qué le pasa a un estado y a los estados que son capitalistas, que lo que están buscando permanentemente es la recaudación de los dos extremos de la economía, el ingreso y el consumo, pero que se perdió en el medio, prácticamente en el sándwich y en la galleta, completamente la lógica de generar consumo porque están destrozando con la automatización y el nuevo industrialismo prácticamente la plusvalía de los salarios? Sí, no es de hoy. Mira, el problema es que todas las personas en este mundo tenemos dos sombreros, ¿no? Tenemos nuestro sombrero de trabajador, en donde tenemos nuestros ingresos, y nuestro sombrero de consumidor, en donde nos gastamos nuestros ingresos.
Y toda la economía neoliberal y los últimos 30 años de economía global han creído que se debe favorecer solamente a uno de los sombreros, ¿no? Al sombrero consumidor. Sin darse cuenta, como tú dices, que cuando favoreces mucho al sombrero consumidor, pues terminas afectando también al sombrero productor, que sería el sombrero del trabajador, ¿no? Mira, yo creo que esto es muy sencillo de resolver. El problema es que ha habido demasiada propaganda que nos ha dicho que debemos comprar cosas muy baratas. Y la realidad es que hay un límite a qué tan baratas deben ser las cosas, porque en el momento en el cual las cosas son demasiado baratas, ya estamos también abaratando el valor de los trabajadores y sus salarios. Exactamente. Ahora, ¿qué hacer, no, Simón? O sea, como para dónde nos movemos en este gran, o sea, en nada este más gran primero dilema. Quería saber si estaba yo bien, porque yo no soy economista y el otro día un economista quiso debatir conmigo y pues se puso medio estaba, no sé, en fin, no me quiero meter ahí, pero nomás quiero saber si estoy bien o estoy chiflado. No, lo que pasa es que los economistas creen, mira, hay una cuestión en los economistas que se llama el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, ellos piensan que no importa si el dinero se lo queda el productor o el productor o el consumidor, da lo mismo porque al final como que el mercado redistribuye y pues todos terminan maximizando su utilidad. Pero la realidad es que no es así. Entonces, la realidad es que yo digo, mira, cuando eres economista te enseñan primero qué es el mercado y luego sus fallas. Y yo creo que debería ser al revés. Nos deberían enseñar las fallas del mercado y luego que hay una cosa que a veces existe que se llama mercado, pero que en realidad casi nunca está ahí. Correcto. Ahora, entonces, bueno, entonces estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo financia el ser humano, el trabajador? Y más bien no cómo financia, cómo te obligan los estados, cómo te obligan las cadenas especulativas a financiar la ausencia o el gap, el diferencial entre el salario real y el salario nominal, con deuda, ¿estás de acuerdo? Es decir, como no te alcanza ya prácticamente tu salario ya no es remunerador, necesitas a un nivel mínimo de vida, es decir, el que ahora ya ves que ahora están bajando y bajando y bajando cada vez más el índice para considerarte pobre en el mundo. Entonces, lo que ahora están haciendo es financiándote esa tasa con deuda. Entonces, el mundo está produciendo más deuda porque al abaratar los sueldos y para impulsar la demanda agregada y el consumo, necesita haber deuda. Por eso viene Lehman Brothers, por eso viene la especulación y por eso el capitalismo produce más deuda que productividad. ¿Qué hacer con un sistema impositivo que permanentemente está creando deuda y está creando especulación en lugar de productividad? ¿Y cómo cambiarías esa lógica, Viri? Bueno, yo creo que los trabajadores tenemos que organizarnos para poder demandar que toda la productividad que nosotros generemos nos sea retribuida a nosotros, no sea distribuida a nosotros y no solamente a los dueños del capital. Entonces, parte de ello es la organización. Y creo que, ¿sabes qué pasa? Que en los años 70, en los años 80, en los 90, hablar de sindicatos y hablar de organización laboral se volvió pues como que hablar de la corrupción, ¿no? Sí, un tabú. Un tabú y ya nadie quiere organizarse, pero la realidad es que debemos organizarnos porque mira, los grandes corporativos el modelo están organizacional empresarial. Perdón que te interrumpa, ¿está en crisis el modelo organizacional empresarial? No, de los trabajadores. Los empresarios están muy bien organizados. Los empresarios tienen tratados de libre comercio, ellos pueden fluir de un país al otro, los trabajadores no. Por ejemplo, ¿cómo podemos decir que existe, digamos, el libre mercado si solamente existe libre mercado para los productos, pero no para los trabajadores? ¡École! Los trabajadores deberíamos, así como pasa un coche de un país a otro y se produce en 3 países al mismo tiempo, los trabajadores deberíamos poder trabajar en todos los países donde queramos. ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? O libertaria. Ya, o sea, esto ya se toca, ¿no? Porque ya puede ser comunista o libertario, dependiendo cómo lo veas. Como Chumel con Diego Rusarín, ¿no viste la famosa? Sí, vi, pobrecito. Pues es que hoy está de moda disfrazar la ignorancia de frivolidad. Pero bueno, regresemos. Es decir, entiendo bien el punto, pero ¿no crees que una organización de cooperativas
que también ha sido un tabú. Hablar de cooperativas ha sido como algo negado. ¿Qué pasa con el cooperativismo y sobre todo con el cooperativismo digital y con blockchain? ¿Jalará? Pues yo creo que hay que intentar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay en México, una de las grandes extorsiones legalizadas que existen en México es el servicio notarial. Y existe también en muchas partes del mundo, sobre todo en partes latinas, ¿no? Y, por ejemplo, ya no necesitamos nosotros al notario para muchos de los trámites porque ya tenemos tecnología como blockchain o como otras que podrían ayudarnos a que esa chamba, pues ya, digamos, que se haga más rápida y hasta de manera más eficiente. Pero el problema es que como los notarios son un coto de poder monopólico, que están también relacionados con la política, pues entonces no nos permite eso, ni siquiera estamos teniendo esas discusiones, ¿no? Que yo vi como tú la tuviste y me pareció muy acertado. De hecho, yo en mi libro tengo un capítulo que se llama Extorsión legalizada y que habla de los notarios, ¿no? Y de cómo debemos cambiar esa lógica. ¿Por qué? Ahora le damos la bienvenida a Diego, ¿Cómo que se ha estás, Viri? tomado Mucho la gusto. plática. Bienvenido. Hola. Encantado de conocerte. No sabes cómo reaccionaron con mucha virulencia, porque ellos saben que su negocio tiene fecha de caducidad. Es otro de los impuestos ocultos que tenemos. Solamente para terminar este punto, porque me parece muy importante, ¿le podrías compartir a las personas que nos están escuchando por qué el costo de las burocracias, el costo de la intermediación, termina siendo en el capitalismo, en el sistema que promueve la riqueza, en el sistema que promueve el desarrollo? ¿Por qué de manera permanente el capitalismo lo que ha hecho es producir burocracias y producir intermediación que en lugar de productividad genera especulación? No sé, fíjate que eso no lo he pensado. Tendría que pensarlo bien, pero yo creo que no toda la intermediación es mala. O sea, al final del día necesitamos una burocracia que pueda atender los programas sociales, etcétera, ¿no? Y creo que no estoy segura que ha habido una tanta burocratización. No sé, tendría que pensarlo, Simón, pero me lo quedo de tarea. Te lo dejo de tarea. Yo no me refiero a hacer disfuncional al Estado. Lo que me refiero es a hacer disfuncional a la productividad, que eso es lo más delicado y lo más importante, y que como tú bien dices en cada una de las respuestas que me has dicho, depende. Cuando las burocracias lo que hacen es fortalecer los oligopolios y hacer mucho más oscuro el desarrollo de las pequeñas y las medianas empresas, es decir, en español, hacerle la vida imposible a los pequeños y a los medianos y hacérsela fácil a los grandes, es ahí cuando yo me refiero que las burocracias encarecen, sí, y es cuando no jala, ¿no? Entonces, es una de las cosas que estamos trabajando Diego y yo. La verdad es que a mí me ha dado un enorme gusto platicar contigo. Y nada, yo creo que siempre la dialéctica, siempre el pensamiento y sobre todo combatir los sesgos de confirmación nos van a ayudar. A mí me parece que es muy importante y Diego se suma a esta conversación porque tiene algo que comentarte y comentarles a todos los demás. Sí, de hecho, estuve viendo parte de la conversación. Digo, para empezar, ahora Viri, mucho gusto, súper fan de tu trabajo. Por ahí he leído varios de tus artículos. Estaba haciendo ejercicio, los estaba siguiendo y me quedé con las ganas de comentar algo al final. Lo que comentaba Simón ahorita al final de la burocracia. Digo, hay un par de analistas muy interesantes que hablan sobre el tema de la burocratización de la vida privada, ¿no? Específicamente uno de ellos se llama Mark Fisher, tiene un libro muy bueno que analiza este momento como de capitalismo tardío, que obviamente habría que poner en contexto la palabra capitalismo en esta lectura tardía, que es medio tecnofeudal, donde, como comentas, ¿no? Hay como un oligopolio por parte de las grandes fortunas que crean todas estas condiciones estructurales para perpetuar el poder en pocas manos, ¿no? Y a lo que se refiere Simón con esta idea de la burocracia o cómo la burocracia afecta a la vida, es que mucho de lo que se ha pasado es que existe este sistema de la autogestión. Y la autogestión en la vida privada se ha vuelto como un gran consumo de tiempo y de energía para situaciones de la vida que antes eran relativamente más simples, ¿no? O simplemente no pensábamos tanto en ellas. O sea, se hace, por ejemplo, este análisis de la cantidad de passwords que tenemos que tener, cómo el sistema de poder hoy funciona a través de filtros de acceso, cómo cambiamos de una biopolítica de poder Foucaultiana a una etapa del control de accesos, como lo comenta Deleuze y Guattari, en pensamientos un poco más posmodernos, pero justo esta idea de cómo la vida cotidiana se ha vuelto sumamente burocrática, ¿no? O sea, cómo tenemos que, y digo, a mí me tocó abrir empresas en Brasil, Francia y Singapur.
En Brasil me tomó 3 meses, en Francia me tomó 1 mes, en Singapur me tomó 1 día. Pero todavía creo que muchos países latinoamericanos están atrapados en este infierno burocrático, donde no solo la burocracia pública, sino la burocracia privada se ha vuelto muy compleja. Y si no tienes un equipo de abogados y asesores que trabajen para legislar en tu nombre y litigar en tu nombre, pues la propia vida común se vuelve muy complicada. Y acceder a estos que se pudieran entender como beneficios, como evasiones fiscales o estrategias fiscales, se vuelve un privilegio estructural donde necesitas un equipo de abogados que te asesore. Entonces, yo también, y concuerdo mucho con tu análisis de poner este impuesto global de 15% a las empresas. Obviamente, lo complicado aquí es de que como ellos mismos tienen todos estos grandes músculos legales que les ayudan a gestionar, pues también ellos mismos van a acabar encontrando pequeños loopholes, como pasa con este Double Dutch with the Irish Sandwich, ¿no? Que lo que hacen es que ponen empresas en Holanda e Irlanda y usan estos agujeros fiscales para ellos mismos venderse su propiedad intelectual y hacer evasión fiscal en 5 países al mismo tiempo. Entonces, creo que el tema de la burocracia es importante para platicar el futuro, porque no es un tema ideológico, sino que es un tema que debería de guiarnos, y como lo planteaste al principio, que me encantó cómo presentaste, que no es esta idea de no hay que tener nostalgia, hay que analizar fríamente los fracasos del pasado, entendiendo por qué fracasaron, que realmente son temas perspectivos, no son subjetivos ni objetivos, sino que son realmente temas de perspectiva, y plantear o tratar de plantear una lectura más honesta sobre la realidad, para desde esa base partir y crear propuestas para un futuro. Y en eso creo que la burocracia es un tema central, porque no podemos dejar que la nueva tecnología que se está creando se use para perpetuar estos privilegios estructurales, sino que la tecnología en sí tiene que verse como un potencial de esperanza, donde usemos blockchain, AI, data science, para descentralizar el poder, que es lo que deberíamos de buscar realmente. ¿Dónde estás? ¿En una sala, Diego, o en dónde estás? Sí, estoy saliendo del gimnasio. Ok. Bueno, pues yo no puedo estar más que de acuerdo. Viri, te quiero hacer una pregunta muy directa, y aquí hay un testigo, no, es casual, es decir, la verdad es que yo ya te he hecho esta pregunta en privado, no se vayan a emocionar ni nada, calmen sus emociones, pero yo creo que eres una mujer que tiene mucha claridad de mente, tienes mucha claridad emocional, y tienes mucha estructura mental. Te voy a hacer la pregunta directa, concreta, a lo mejor, y perdón por el preámbulo, pero a lo mejor no te va a gustar que la haga en público, pero a mí en lo particular me parece muy importante que la gente sepa y conozca a Viri Ríos. Viri, ¿te gustaría ser presidente de México? ¡Ay, Simón! Pues... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿cómo no? Es todo ya. ¿A quién no? Bueno, se fijan, así es con esa claridad. Viri, necesitamos a personas como tú. Yo creo que es muy importante el que la gente separe el género. Ay, no, es que Viri es mujer, ¿no? Esta falsedad, esta estupidez del género y todo esto, yo creo que es muy importante el raciocinio y la manera en cómo construyes, cómo haces silogismos, en donde la econometría no sirve para justificar al oprimido y al opresor. La econometría sirve no para sesgar a un extremo o al otro. La econometría sirve para construir verdad. Y eso es lo que tú haces, Viri. Tú utilizas la técnica y utilizas la ciencia para el bien común, para el bien de las mayorías, y no para disfrazar, para manipular las falsedades ni los intereses particulares. Yo creo, Viri, que tienes una responsabilidad muy grande. Estoy haciendo ya el cierre de la conversación. Tienes una responsabilidad muy importante, porque tu nivel de conciencia no es porque los demás no quieran tenerlo, es que no saben, Viri. No saben que no saben. Y tú sí lo tienes. México no es que te necesita, porque estamos acostumbrados a alabar a individuos y a personas en lugar de crear ecosistemas, que es algo que Diego y yo siempre hemos estado hablando y conversando. Pero tú eres parte de la necesidad de generar un ecosistema en donde la sociedad y los individuos, que esa es la diferencia entre el ser libertario y entre el ser progresista o de izquierda, que un estandupero no supo contestar, algo mínimo que tú tienes la capacidad de materializar. Ojalá lo pienses, Viri. Gracias por haber estado en este espacio, y sobre todo que se repita de nuevo y que mucha y más gente te conozca.
Y sobre todo gracias a Diego porque se acaba de sumar. No, hombre, encantado. De hecho, Viri, me encantaría invitarte a mi podcast. Ahí pásame los datos después por DM o con Simón, pero me gustaría tener una plática contigo más extendida de un par de horas, si me lo permites, inclusive para ver varios temas. Y sumando el comentario de Simón, lo único que cambiaría del speech es al revés. Yo creo que deberías de usar tu género como bandera. O sea, México necesita más líderes mujeres como tú, que representen una voz de un país que ha sufrido tanta violencia de género. Creo que muchas mujeres líderes han sido los mejores ejemplos de gestión durante la pandemia, por lo menos, como la presidenta de Nueva Zelanda. La verdad es que nunca lo había escuchado, pero pues, el criterio de Simón siempre impecable. Te apoyo, platiquemos, me encantaría escuchar. Claro que sí, Diego. Mil gracias, Simón. Gracias por las palabras tan generosas y bueno, gracias a todos los que nos están viendo aquí en el live. De verdad les agradezco enormemente. Muy bien. No, gracias a ti, gracias a Diego. Pues les mando un abrazo y nos avisas cuando esté el libro listo. Claro que sí. Seguramente va a ser hermanito del que viene con Diego y con nosotros, pero me da mucho orgullo el que las clases medias tengan voz. Viri Ríos nos habla pronto de las clases medias y de cómo es mucho, mucho, mucho más fácil ser pobre que tener más clases medias y poder evolucionar en México. Gracias, Viri. Bye. Diego, gracias. Un abrazo a todos y todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Qué tal la plática con Viri? Buenísima. Pues nada, voy a dejar la plática, la conversación en vivo en mi cuenta de Instagram. Les mando un abrazo muy fuerte. Estoy transmitiendo en vivo y en directo desde Creta, 10:08 de la noche. Les mando un abrazo muy fuerte. La espontaneidad es la moda de hoy. Y no se olviden, combatamos el sesgo de confirmación, combatamos siempre el privilegio del discernimiento y, sobre todo, la oportunidad de construir diversidad. Que tengan todas y todos ustedes muy buena tarde, buenos días y para mí buenas noches. Hasta luego.